Cuando cayó la noche del 24 de julio de 1953, un Starfire F-94C despegó de la base aérea Otis, cerca de Cape Cod, Massachusetts, para investigar un misterioso objeto volador no identificado. Pero cuando el avión alcanzó una altura de apenas 500 metros, le fallaron todos los sistemas de control. Incapaces de controlar la agitada aeronave, el piloto y el operador del radar se vieron forzados a saltar en paracaídas. Para entonces, el Starfire había descendido a 300 metros de altura e iba directo a tierra a 300 kilómetros por hora. El piloto aterrizó bien, pero no supo por qué no había oído cuando se estrelló su avión. De hecho, no hubo explosión ni impacto alguno. El avión se desvaneció y el operador del radar también. En una búsqueda exhaustiva no se encontró nada excepto la cubierta corrediza de la cabina que se había desprendido cuando el piloto se eyectó del avión. 5 meses después, la noche del 23 de noviembre, un Scorpion F-89C salió de la base aérea de Kinross para investigar un ovni que al parecer estaba volando sobre el espacio aéreo restringido del lago Superior en Michigan. Monitoreado de cerca por el control de tierra, el Scorpion se abalanzó sobre su presa. Como dos crestas de eco se convirtieron en una sola, el control de tierra supuso que el Scorpion estaba volando sobre su objetivo y esperaron a que las crestas de eco volvieran a separarse. Pero no se separaron. En lugar de eso, la cresta de eco desapareció y se perdió el contacto por radio. Nada se encontró en una búsqueda exhaustiva. El avión y su tripulación habían desaparecido y empezó a rumorarse que el Scorpion, al igual que el Starfire hacía unos meses, se había topado con un visitante no grato del espacio exterior y jamás se le volvió a ver. Aunque los ovnis eran algo nuevo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos han reportado la aparición de cosas extrañas en el cielo. Y nada hubiese podido haber preparado al piloto de un Lightning P-38 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para lo que vería la noche del 22 de diciembre de 1944. Este se asombró al ver que una brillante esfera color fuego surgía de la oscuridad y se acercaba a su avión mientras sobrevolaba una zona de importancia decisiva de Alemania a 3.000 metros de altura. Cuando alcanzó al P-38, la esfera se niveló con el avión y empezó a moverse alrededor de las puntas de las alas, pero el piloto no podía quitársela de encima, hiciera lo que hiciera. Después, como si se hubiera cansado de jugar, el extraño objeto desapareció a gran velocidad, dejando que el tembloroso pero aliviado piloto regresara a salvo a la base. Más tarde, otros pilotos que regresaban de sus misiones reportaron haber visto el mismo fenómeno. A veces, las esferas parecían siniestros objetos de metal. A veces parecían bolas incandescentes de fuego. Y a veces, grupos de luces de colores titilantes. No obstante su apariencia, no hacían nada sino aparecer fugazmente antes de desvanecerse de la misma forma en que aparecían. Pronto esos misteriosos objetos fueron denominados Foo Fighters, por una tira cómica de aquellos días donde había un personaje llamado Smokey Stover. La frase más popular de Smokey era, "Donde hay Foo, hay fuego". El primer piloto que utilizó el término fue el teniente Donald Myers en diciembre de 1944. Es probable que Myers, oriundo de Chicago, haya visto la tira cómica de Smokey Stover en uno de los diarios de su ciudad natal. Él describió cómo lo siguieron 32 kilómetros sobre el Valle del Rin, cómo giró a estribor, cómo dos bolas de fuego giraron con él y cómo éstas lo seguían a pesar de que iba a 420 kilómetros por hora. Cuando se hicieron públicos unos documentos militares confidenciales que iban de noviembre de 1944 a enero de 1945, se encontró uno que corroboraba los misteriosos encuentros de Myers sobre los cielos germánicos. El documento mencionaba 5 o 6 luces, unas rojas y otras verdes, en una formación en forma de T, que siguieron a otra aeronave varios kilómetros antes de desaparecer. Aunque Foo Fighters sonaba inofensivo,
Los aliados se lo tomaron en serio y les preocupaba que los alemanes hubieran inventado una nueva arma secreta con capacidades extraordinarias que pudiera extender la duración de la guerra. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Hitler sabía que los riesgos eran mayores. En vista de ello, les ordenó a sus científicos e ingenieros que inventaran una serie de armas secretas, aeronaves y otros artefactos militares para confrontar al enemigo. Las más efectivas eran las llamadas armas de la venganza, entre las cuales la más devastadora era el misil V2. Cargado de explosivos, este cohete automático de 14 metros de largo, con un peso de 12 toneladas, tenía un alcance de hasta 5.800 kilómetros a gran velocidad, y era en aquel momento indestructible. Cientos cayeron en Inglaterra causando pánico generalizado, destruyendo grandes áreas y matando a miles de personas. Tras el devastador éxito de los V2, los ingenieros aeronáuticos de Hitler inventaron el ME-163, o Comet, un avión interceptor propulsado por un cohete capaz de volar a 960 km por hora a una altura de 12.000 metros. Cuando el Comet despegaba, soltaba el chasis, dándole así una tasa de elevación más alta. Más revolucionario aún era el bombardero Horten. Diseñado como una inmensa ala voladora, el prototipo tiene un misterioso parecido con el Stealth de hoy en día. Con un alcance de 11.200 kilómetros, velocidades de más de 960 kilómetros por hora y un techo de 15.000 metros, el Horten fue diseñado para cruzar el Atlántico y bombardear Estados Unidos. A finales de 1944 estaba claro que Alemania iba perdiendo la guerra, pero los aliados estaban conscientes de que los científicos de Hitler seguían trabajando en aviones como el Horten y el Comet y que podían inclinar la balanza a favor de Hitler y Alemania. Así que cuando empezaron a llegar los reportes de los pilotos estadounidenses sobre los Foo Fighters, los aliados temían una nueva y mortal amenaza alemana. Pero los Foo Fighters, fueran lo que fueran, no eran agresivos. Y no fue sino hasta después de la guerra que los aviones y sus tripulaciones empezaron a desaparecer. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos estaba consciente de la habilidad de los mejores científicos de Hitler, sobre todo de los relacionados con la investigación de misiles, y se los llevó a Estados Unidos antes de que los reclutaran los soviéticos. El más renombrado de todos era el Dr. Wernher von Braun, el diseñador de los letales misiles V2, quien estuvo al frente de un equipo notable en la base secreta de Peenemünde. Los estadounidenses se sorprendieron al darse cuenta de que los científicos de Hitler les llevaban entre 5 y 10 años de ventaja. Los científicos alemanes pusieron manos a la obra en Fort Bliss, Texas. La vasta y amplia extensión cerca de White Sands, Nuevo México, se utilizaba para probar nuevos cohetes y misiles, pero no pasó mucho antes de que los pilotos estadounidenses